puntito rojo. ¿Ven lo que les estoy apuntando acá arriba? Sí. Estos iconos corresponden a nuestra sección de lee, reflexiona y escribe o responde, ¿cierto? Lee, reflexiona y responde. Dice, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a determinar el tema de un texto. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada pensando en los pasos mentales que realizas para lograrlo. ¿Ya? Mire, ay, perdón. Ya. El título de nuestro texto del día de hoy es Malala, mi historia. Solamente leyendo el título, Alén. Es como, va a contar la historia de Malala, algo así. ¿Quién es Malala? ¿La protagonista de la historia? Muy bien. La protagonista de la historia, pero Malala será Jesús. Gracias, Alén. Jesús, active su micrófono. Sí, profe. Malala será un gatito, una perrita, una mascota. ¿Qué cree usted que es Malala? Jesús. ¿Tienes el micrófono? ¿No lo sabe? Mayra. Es una mujer. Ya. ¿Por qué sabemos que es una mujer? Por la imagen. Por la imagen, muy bien. Gracias, Mayra. Ya. Dice, Malala, mi historia. Valentina, ¿puedes comenzar a leer, por favor? Valentina. Ya. Malala, mi historia. Malala Yousafzai solo tenía 10 años cuando los talibanes se apoderaron de su región. Decían que la música era pecado, decían que las mujeres no debían ir al mercado, decían que las niñas no debían ir al colegio. Malala creció en una casa. Espérame, Valentina. Miren qué importante. Miren qué importante. Dice, Malala Yousafzai solo tenía 10 años cuando los talibanes se apoderaron de su región. Decían que la música era pecado. Decían que las mujeres no debían ir al mercado. Decían que las niñas no debían ir al colegio. Continúe, Valentina. Ya. Malala creció en una pacífica región de Pakistán, transformada por el terrorismo. Aprendió a defender sus convicciones y luchó por su derecho a la educación. El 9 de octubre de 2012 estuvo a punto de perder la vida por la causa. Le dispararon a quemarropa en el autobús cuando volvía a casa del colegio. Nadie creía que fuera a sobrevivir. Ella se ha convertido en un símbolo internacional de la protesta pacífica y es la persona más joven en haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Ya, gracias Valentina, la felicito por su lectura. Ignacio. Ignacio Godoy. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata el texto que acabamos de leer? Ignacio. Yo no escuché. ¿No escuchó? Tabata. Gracias, Ignacio. Tabata. ¿De qué se trata el texto que acaba de leer Valentina? De Malala. ¿Ya?
Pero ¿qué más podemos decir? Que ella creció, que le decían que las niñas no podían ir al colegio, no podían ir al mercado y que no podía escuchar música porque era pecado. Ya, entonces, en definitiva, Mayra, gracias Tabata. Mayra, si yo determinara de qué se trata este texto, ¿cómo lo podría resumir en una frase? Sobre una mujer que tenía 10 años y que los talibanes se apoderaron de su región. Ya, bien, mire. Como yo les mencioné y como leímos ahí en la primera parte de la clase, este texto, para determinar el tema de este texto, me da todas las formas que nosotros ya leímos y aprendimos al comienzo de la clase. Primero, miren el título, Malala, mi historia. Entonces yo puedo decir, ¿de qué se trata este texto? Ah, me habla de la historia de Malala, ¿cierto? Después yo digo, a ver, la historia de Malala, súper bien, pero ¿quién será Malala? ¿Será un gatito, un perrito, una mascota? No, pues Malala es una niña. Entonces yo puedo decir que este texto habla de la historia de una niña que se llama Malala. ¿Se da cuenta? Entonces después yo puedo empezar a dar mayores detalles de la vida de Malala a medida que yo voy conociendo la historia. ¿Ya? Chiquillos, miren acá. La pregunta asociada es, ¿cuál es el tema del texto leído? ¿Cuál es el tema del texto leído? Me van a poner en el chat la alternativa que ustedes consideren correcta. A, B, C o D. ¿Ya? Y le voy a preguntar a uno para que me lo diga en voz alta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tema del texto leído? ¿Cuál es el tema del texto leído? Alternativa A. La vida... Ah, no. Ahí me faltó una palabra. Es la vida de las niñas en una región de Pakistán. B. Un pueblo pacífico que tuvo un gran cambio. C. La vida y la lucha de una niña llamada Malala. O D. La batalla de una niña para poder estudiar. Mayra, usted que levantó la mano. Mayra, ¿cuál sería el tema del texto leído? La vida y la lucha de una niña llamada Malala. Muy bien. A ver, la Mayra, la Lel, la Tabata y la Valentina. ¿Y el Jesús y el Ignacio? Jesús e Ignacio no me escribieron la alternativa correcta en el chat. Jesús e Ignacio. Ah, ya. Entonces se dan cuenta, todos acertaron a la respuesta correcta, justamente era la C, la vida y la lucha de una niña llamada Malala. Ya, entonces ahí decía, comparte con tus compañeros y compañeras de modo oral. ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior? Ya la dijimos, todos la compartieron, todos dieron su respuesta correcta a través del chat. Todos pudieron reconocer cuál es el tema principal del texto leído. Y chiquillos, ¿qué, Alén, Sí. ¿cómo usted determinó el tema de este texto? ¿Qué pasos realizó para responder esta pregunta? Analicé lo que leí del texto y pues pensé y pues traté Ya, muy bien, es pensar, analizar y es ir siguiendo todos aquellos pasos que nosotros vimos al comienzo, ¿cierto? Yo les dije recién, en el título está contenido el tema, en el primer párrafo el autor introduce el tema del texto, también las imágenes me aportan. Por lo tanto, yo les dije recién, este texto cumplía con al menos 3
de las formas en que yo tengo de determinar el tema, ¿cierto? Dice, chiquillos, aprenda una estrategia. Te invito a conocer una estrategia para identificar el tema de un texto leído. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades propuestas. Chiquillos, acá me acaban de avisar que viene llegando el técnico, ¿ya? Entonces vamos a dar una leída cortita a esta estrategia y les voy a publicar en el Classroom la primera actividad del semestre, que es la actividad de determinar el tema de un texto. Va a ser cortita, van a leer 2 textos cortitos, que también los tengo acá proyectados, y ustedes los van a realizar en el Classroom, ¿ya? Pero antes vamos a conocer los pasos para identificar el tema de un texto, ¿ya? Podemos, dice, recordemos la estrategia. No, hoy ese título no va ahí. Espérenme, chiquillos. Este título no va acá. Ya, este título no va acá. Lo vamos a sacar. No iba ahí ese título. Lo que pasa es que ocupé la misma diapositiva. Dice, miren, paso 1. Lee el título del texto y responde en el espacio asignado. ¿Qué información presenta? Después, no le vamos a poner en el espacio asignado, le vamos a poner, lee el título del texto y responde. Y responde, ahí sí. Lee el título del texto y responde. ¿Qué información presenta? ¿Ya? O sea, leímos el título, Malala, mi historia, y respondimos. ¿Qué información presenta? Ah, el texto me dice que van a hablar sobre la historia de Malala. Paso 2, observa la imagen del texto y escribe en el espacio asignado. ¿Qué se representa en ella? Ah, una niña. Hay una niña ahí, por lo tanto, Malala, la historia de Malala, debe ser de la historia de una niña. Paso 3, miren, encierra en un círculo la primera oración del primer párrafo. Realiza esta actividad directamente en el texto Malala, mi historia. Vamos al texto Malala y dice, Malala Yousafzai solo tenía 10 años cuando los talibanes se apoderaron de su región. ¡Ah! ¡Qué terrible! Talibanes es un grupo de terroristas. La Mayra me rayó. Ya. Entonces ahí yo voy y esa frase que les acabo de leer yo la puedo subrayar, la puedo encerrar en un círculo, etc. Después dice paso 4. Lee la oración que destacaste en el paso 3 y responde, ¿qué información expresa? Me dice que donde vivía Malala había un grupo de talibanes, ¿cierto? Paso 5. Lee la información que has reunido en los pasos anteriores, relee el texto Malala, mi historia y responde en una frase. ¿De qué trata el texto? Y ahí yo digo, el texto habla de una niña que se llama Malala, que vivía en un lugar donde había un grupo de terroristas que se llamaban, que son los talibanes, y que ellos decían que era pecado escuchar música y, lo más importante, que las niñas fueran a la escuela. Donde vivía Malala, ¿cierto? En ese lugar de Pakistán, era mal visto que las niñas fueran al colegio. Entonces la lucha que dio Malala, como decía ahí, era que ella quería ir a estudiar. ¿Ya? Hay culturas, chiquillos, muy machistas, culturas muy machistas y que ya quedaron en el pasado, donde dicen que hay ciertas cosas que las mujeres no pueden hacer. Dentro de ellas está este lugar, que es Pakistán, que es una zona de Pakistán, en donde dice ahí que las niñas no podían ir al colegio. ¿Ven? ¿Cómo encuentran eso ustedes? ¿Está bien? No, Es horrible, horrible, imagínense. Está muy mal. ¿Por qué está mal? Porque las niñas deberían de recibir la misma información y también, o sea, deberías de aprender las mismas cosas que los niños. Muy bien. Tanto niños como niñas tienen los mismos derechos
Y dentro de los derechos que tienen los niños está el derecho a la educación. ¿Ya? Eso es muy importante y está declarado a nivel mundial, el derecho a la educación. ¿Ya? Chiquillos, paso 6. Relee la respuesta que has escrito en el párrafo 5 y marca la alternativa correcta. Entonces, cuando yo en el paso 5 me hago la pregunta, ¿de qué trata el texto? Voy, paso 6, y veo cuál de esas alternativas es la que mejor calzaría. Y ahí pongo la C. La vida y lucha de una niña llamada Malala Yousafzai. Ya, entonces chiquillos, ahora quedó claro, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces ahora, para terminar la actividad, yo les voy a publicar este texto, el 1 y el texto 2, en el Classroom. Y vamos a hacer el texto 1 durante la clase, pero como viene subiendo el técnico, voy a tener que dejar la clase hasta acá, y les voy a dejar el texto 1 y 2 en el Classroom. Texto 1 lo leen y después identifican el tema del texto, marcando la alternativa correcta. Texto 2 lo leen, identifican el tema del texto y marcan la respuesta correcta. Y la 3 dice, ¿qué elementos del texto anterior te ayudaron a descubrir su tema? Acá es pregunta abierta, por lo tanto,